Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hidrostática. Eh, Vamos a anotar acá el título, si ya te queda también, hidrostática. Y esta clase, o sea, parece complicada, pero lo que vas a tener que tener en cuenta, Guille, es el tema de las fórmulas, ¿sí? Vas a tener que anotártelas bien y hacerte tu propio resumen de fórmulas. Viste que la profe creo que te había dicho que lo podías tener. Bueno, la hidrostática es la parte de la física, ¿sí? Te voy poniendo así, es la parte de la física que se encarga de estudiar a quiénes, a los fluidos estáticos, ¿sí? Es decir, a los fluidos que están en reposo. Es re importante que entiendas eso. ¿Y quiénes son los fluidos? Bueno, esos fluidos son los líquidos y los gases, ¿sí? La vez pasada estuvimos con cinemática, eh, que bueno, que estudia justamente a los cuerpos en movimiento. Acá justamente no, es todo lo contrario, cuando están en reposo, cuando están quietos. Y vamos a tener un par de conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, definir qué es la presión, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con la presión en los ejercicios. Acordate que la presión es una magnitud escalar, ¿sí? Cuyo valor se va a obtener como la división entre el módulo de la fuerza aplicada por un cuerpo sobre otro. Y la medida de la superficie, porque vamos a trabajar con superficies también, ¿sí? De la superficie de interacción. Yo te anoto todo esto para que ya te quede. O contacto de la fuerza. Bueno, entonces, repasemos esto. Presión es una magnitud escalar cuyo valor se obtiene como la división entre el módulo de la fuerza aplicada por un cuerpo sobre otro. Es decir, que va a haber un cuerpo que va a ejercer una fuerza sobre otro cuerpo, ¿sí? Y la medida de la superficie de interacción, o sea que también tengo que saber cuánto es esa superficie. Bueno, aquí marco eso acá. ¿Cuál es la fórmula? Ya te anoto la fórmula si ya nos queda. Es P es igual a F sobre, vamos a hacer la división, ¿dónde está? Acá. Está. F sobre S. ¿Sí? Esta es la fórmula. O me quedo súper separado. Vamos a hacerlo así, porque si no va a quedar mal. ¿Lo entendés si yo te pongo F barra S, que es una división? Eso es como que está dividiendo, ¿sí? Vamos con otra cosa. El peso específico y la densidad. Peso específico. Estas cosas son más teoría, pero yo creo que las tendrías que tener por si te aparecen en algún multiple choice. Acuérdate, el peso específico es una característica propia que va a tener cada fluido. Es como una propiedad intensiva. Las propiedades intensivas, recordá que en química o en física, son como propiedades propias de cada cuerpo. Es decir, el color, el sabor, ¿sí?
la textura, si es lisa, si es rugosa, si conduce a la electricidad, si no, si fluye, si no fluye, bueno, ¿sí? Esas son propiedades intensivas. Y el peso específico es una propiedad intensiva justamente y se calcula como la división entre el peso del objeto y el volumen que ocupa. Entonces, vamos a definir, a encontrar lo que te definí. Peso específico es una característica, dijimos, propia de cada cuerpo. Se obtiene dividiendo ¿qué dijimos? Que se obtiene dividiendo el peso, su propio peso, y el volumen que ocupa. ¿Sí? Ahí está. Y la densidad, para que silencio cero, porque no te va a llegar. Y la densidad, no sé si te acuerdas lo que es, pero es ay, se me hizo una laguna. La densidad justamente es la división de la masa de un cuerpo sobre el volumen. ¿Sí? Así calculamos la densidad. Bueno, estas son cosas que ya las tenés seguramente y te voy a poner la formulita. La formulita de peso específico es una P minúscula, ¿sí? Que ahí me la marca como mayúscula, pero no importa. Dividido, dijimos, el volumen, ¿sí? Pero acuérdate que esta es una P minúscula. Igual en tus apuntes vos lo tenés. Así que nada, quiero que después lo cheques ahí. Y la formulita de la densidad va a ser el peso también en minúscula es igual a la densidad por la gravedad. ¿Sí? Entonces, vamos a definir acá. Esto es igual a peso específico. Esto dijimos que era el peso del cuerpo, ¿sí? La B es de volumen, la D es de densidad y la G es de gravedad. ¿Sí? Ahí ya te queda todo definido que es cada cosita. Bueno, después, te voy a dar una fórmula más que vamos a usar para los ejercicios y vamos a pasar directamente a eso. ¿Sí? Cosa importante, lo voy a anotar así, importante, porque esto seguramente va a aparecer en algún múltiple choice. Los sólidos y los líquidos se van a diferenciar por lo siguiente. Se diferencian porque todos los sólidos transmiten fuerzas, ¿sí? Y los líquidos transmiten presiones, ¿sí? Así que nada, si bien tanto los sólidos como los líquidos son fluidos, es decir, que no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, hay algo que los diferencia, que los sólidos van a transmitir fuerza, o sea, yo cuando ejerzo una presión sobre un sólido, eso se traduce como fuerza. En cambio, los gases directamente lo, no transmiten fuerza, pero sí transmiten como una presión.
Eso quiero que lo sepas porque te lo van a poner en algún lugar, ¿sí? Pero esto es teoría, no hay mucho más. Y después te voy a poner la fórmula del teorema general de la hidrostática. Lo vamos a anotar acá. Teorema general de la hidrostática. Es la presión de la altura, digamos, es igual a P por H. Bien. Y otra formulita que vamos a usar es pH es igual a D, voy a poner minúscula, D por G por H, ¿sí? Bueno, estas son cositas que vamos a terminar usando, ¿sí? Banca un toque que busco algo. Bueno, seguimos. Estaba buscando esto que te quería dejar acá anotado, mirá. Esto para mí es súper importante que lo tengas, ¿sí? El teorema general de la hidrostática. Y acá está la fórmula que yo te estaba dando antes, ¿sí? Acuérdate, esta P es la del peso, ¿sí? El peso propio del objeto, ¿sí? El peso propio. Eh, esta es la P del peso específico, que ya sabíamos cómo la calculamos con la forma de arriba, y esta es la altura a la que se encuentra sometido el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo se usa. Pero, ¿qué dice este teorema? Dice, a mayor profundidad hay mayor presión, es decir, cuanto más profundo vaya, ¿sí? Más va a ser la presión que ejerza el fluido, en este caso el líquido, sobre nosotros. Por eso cuando uno se mete, por ejemplo, en una piscina, ¿viste? Y está como en el fondo del, sí, en el fondo de la piscina, la parte más profunda, uno siente como presión en los oídos. Bueno, esa presión tiene que ver por la altura en la que te encontrás sumergido y además porque todo ese cuerpo de agua que está sobre encima de vos ejerce presión. Es lo que yo te decía, que los fluidos, como los líquidos, no ejercen una fuerza, sino que ejercen presiones, ¿sí? Bueno, la presión es mayor cuanto mayor sea el peso específico del líquido, es decir, cuanto mayor peso tenga ese líquido, mayor va a ser la presión. Todos los puntos de igual nivel en un mismo líquido soportan igual presión. ¿Qué quiere decir? Que en todas las direcciones que a mí me llegue esa presión, bueno, va a ser igual en todas sus direcciones. Es decir, no es que va a ser más fuerte en un lado, menos fuerte en el otro, no. Imagínate un submarino, no lo voy a dibujar, pero acá, imagínate un submarino, bueno, en la parte de arriba, en la parte del costado, en la parte de abajo, en los laterales, bueno, la presión que ejerce el agua va a ser siempre la misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que te quiere decir justamente el teorema. Y después te dice que la presión no depende de la cantidad total de líquido en el recipiente y la presión no depende de la forma del recipiente. Solamente con que esté la presión es lo único que nos importa a nosotros. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a hacer los ejercicios para que voy a poner acá. Voy a hacer otra hoja. Y los voy a copiar directamente, ¿sí? Acá. Bueno, tuve que cortar porque me estaban llamando por teléfono y nada, perdón. Entonces, vamos acá. Vamos a resolver estos ejercicios que no parecen tan complicados, pero bueno, vamos a necesitar una serie de fórmulas. Yo te las voy a ir anotando a medida que aparezcan los ejercicios, ¿sí? Porque si no, la teoría es más de lo mismo y da muchas vueltas, entonces prefiero que vayamos a lo concreto, que es esto lo más complicado, pero si tenés las fórmulas a mano, salen solos. El primero dice,
una bomba de profundidad se prepara para que estalle dentro del mar. El peso específico es de 1,05 kilogramos fuerza por metro cúbico cuando se encuentra a 50 metros de profundidad. ¿Cuál será la presión que la bomba recibe para explotar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, dijimos que eran anotar los datos. Me está diciendo el peso específico es de 1,05 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Sí? Después, nos está dando la altura a la que está sumergida, que la altura son 50 metros. Y me pregunta cuál será la presión que la bomba recibe para explotar. O sea que P me está preguntando, ¿sí? ¿Qué es presión? Acordate. Esto es lo que yo no sé. Así que, para que no puedo marcar, esto es lo que yo tengo que averiguar. Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar esta formulita. La de presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? Y acuérdate esto, densidad y gravedad la teníamos acá arriba, que era igual a qué cosa. A ver que no lo encuentro. Al peso específico, ¿ves? Entonces, nada, cuando a vos te aparezca esto, ¿sí? Acuérdate que es el peso específico y que también lo podés calcular multiplicando densidad por gravedad. La gravedad en este caso vale 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Es la misma que utilizamos en en cinemática. Voy a poner acá el cuadrado. Ahí está. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Aplicando la formulita y ya está, mirá. Dijimos que queremos averiguar la presión, que no la tenemos, y sabemos que el peso específico, ¿sí? Vale 1,05 kilogramos fuerza por metros cúbicos. Ahí. Y lo vamos a multiplicar por ¿qué? Bueno, lo vamos a multiplicar justamente por ¿qué nos pide? Por la altura, ¿sí? Entonces, ¿la altura cuánto vale? Ya esto lo voy a borrar porque si no me voy a tardar muchísimo. Acuérdate que acá es cúbico, por 50 metros. Bueno, mira esto. Este metro cúbico se va con este, entonces me va a quedar metros cuadrados. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final? El resultado final me va a dar así. Mirá. Si hago toda esa cuenta, me da que la presión, es muy difícil hacer, que la presión es de 52,5 kilogramos fuerza. Y acá lo que te había dicho, este 3 se va con este metros, entonces me va a quedar por metros cuadrados. ¿Sí? Pero bueno, nada. Eso para que lo tengas ahí en cuenta. Bueno, seguimos. Fíjate esto. Esto lo vas a tener que anotar también y que te quede ya ahí grabado, ¿sí? Porque acá nosotros averiguamos esto, ¿no? Esta presión, que dice 52,5 kilogramos fuerza por metro cúbico. Pero esta unidad acá, se llama pascales, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar en presiones acá, en este caso, con los pascales. Y anótate esto, 1 kilogramo fuerza por metro cuadrado equivale
a 9,81 pascales, ¿sí? Se escribe así, con pa. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer para averiguar la presión que soporta esa bomba, ¿sí? Sumergida en el agua, voy a tener que averiguar la presión total. Y para averiguar la presión total necesito tener todo en la misma unidad. Y otra cosa más, otro dato importante es la presión atmosférica, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? En la fotocopia te lo da. Y también eso, anótatelo en la hoja de formulitas, porque lo vas a necesitar. 1031, si no me equivoco, pascales, ¿sí? Bueno, ¿cómo averiguo entonces la presión total para poder terminar este ejercicio? Voy a tener que hacer una suma de la presión en la que se encuentra sumergida más la presión atmosférica. Entonces, ponemos P total es igual, para que se me marque acá este cosito acá, es igual a pH más presión ATM, que es atmosférica, ¿sí? Entonces, yo ya hice la conversión antes, ¿sí? Pasé estos 52, ¿sí? Los pasé a pascales. ¿Qué hice? Bueno, lo multipliqué por esto. Entonces, hice una regla de 3 simple. Si 1 kilogramo fuerza por metro cúbico equivale a 9,81 pascales, 52,5 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿a cuántos pascales equivale? Y bueno, y me da que es un total de 514 pascales. 514,85, ¿sí? Más 1000 es la presión atmosférica. Esto me da que la presión total, entonces, a la que se encuentra sumergida es de, y hacemos la cuentita porque no lo hice, ¿sí? Después decime cuánto te da. Bueno, repasemos lo que hicimos porque fue todo un choclo. Te dice, una bomba de profundidad se prepara para que estalle dentro del mar cuando se encuentra a 50 metros de profundidad. ¿Cuál será la presión que la bomba reciba para explotar? Bueno, acuérdate que esto, 1,05 kilogramos fuerza por metro cúbico, es el peso específico, ¿sí? Que el peso específico lo puedes calcular sacando, multiplicando la gravedad, que es 9,8 por metros por segundo cuadrado, más la densidad. O sea, si vos multiplicás eso, se supone que te da el peso específico. Pero acá ya te lo está dando, así que no tuviste que hacer esa cuenta. Entonces, me pide que averigüe la presión. ¿Qué fórmula voy a usar? Bueno, voy a usar la formulita de la presión pH, ¿sí? Es igual al peso específico por la gravedad. Te lo voy a anotar acá porque me parece que no te lo había anotado. Esta es la fórmula que nosotros usamos recién. pH igual al peso específico por la altura. Para que marco. Esta es la fórmula que nosotros usamos. Bueno, reemplazamos los datos. Acuérdate que este metro cúbico se da con este metro, por eso me quedó metros cuadrados. Y kilogramos fuerza por metros cuadrados es lo mismo que pascales, ¿sí? Entonces, hicimos la conversión. Si 1 kilogramo fuerza por metro cuadrado equivale a 9,81 pascales, ¿cuántos pascales son estos? Bueno, lo pasamos y nos dio 514,85 pascales. Y otro dato que nos da también el ejercicio que está oculto es la presión atmosférica. La presión atmosférica es esto, de todo este número que está acá, ¿sí? Entonces, para calcular la presión total, voy a tener que sumar la presión parcial, que es esta, a la altura en la que se encontraba, más la presión de la atmósfera. Bueno, haces la cuentita y ahí te da. Vamos con el
otro punto. El otro punto dice, los símbolos de una prensa hidráulica. Creo que es el punto 2. Sí, el punto 2. Voy a poner acá. Y ya pongo datos. Este es más fácil. Dice, los émbolos de la prensa hidráulica tienen 25 centímetros cuadrados y 150 centímetros cuadrados. Si se aplica una fuerza de 100 newtons en el émbolo más pequeño, ¿cuál será la fuerza que ejercerá sobre el mayor? Bueno, vamos a poner los datos. Tenemos, primero vamos a usar esta fórmula. Viste que habíamos usado una formulita que yo te había dado, la del peso, que era P igual a F sobre S. Bueno, vamos a usar justamente esa, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Fórmula a usar. Es F1 sobre la superficie 1, y esto va a ser igual a la fuerza número 2 sobre la superficie número 2, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que nos estaba dando el problemita? Bueno, nos daba la superficie 1, que nos decía que era de 25, si no me equivoco, sí, 25 centímetros cuadrados, ¿sí? Vamos a poner el igual. Y después nos estaba dando también la superficie 2, que nos decía que era de 150 centímetros cuadrados. Pero también te decía que los émbolos, ¿sí? Tanto el A como el B, se le aplicaba una fuerza de 100 newton en el émbolo más chiquito, ¿sí? O sea, fíjate que en la fotocopia vos tenés que tener como una especie de prensa hidráulica, que tenías como un círculo acá, bajaba el tubo y venía otro círculo más acá arriba. Bueno, esos son los émbolos. Uno siempre va a ser más chiquito que el otro. Entonces, en el émbolo chiquito se le aplicaba una fuerza, voy a ponerlo acá al lado, se le aplicaba una fuerza, ¿sí? De 100 newtons. Acordate que fuerza va en newton, ¿sí? Entonces, me pide que averigüe la fuerza número 2. ¿Con cuánta fuerza la va a recibir? Es lo que yo no sé, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago la cuenta? Usando esta fórmula. Reemplazo. ¿Tengo F1? Sí, tengo F1. ¿Tengo a la superficie 1? La tengo. ¿Tengo F2? No, es lo que tengo que averiguar. Y tengo la superficie. Bueno, reemplazamos y nos va a quedar así la cuenta. Mirá, te queda 100 newtons, ¿sí? Dividido. Esto sí lo voy a tener que hacer con esto. La superficie A, que era 25 centímetros cuadrados, ¿sí? Y todo esto era igual a ¿quiénes? A F2, que no lo sé, es lo que me está pidiendo que averigüe, dividido, voy a copiar otra vez este que está acá, la superficie 2, que era de 150 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda la cuenta? Bueno, acuérdate que siempre para despejar, yo tengo que despejar en este caso esto, pero no puedo pasarlo porque está arriba de la división. Entonces, primero paso lo que está dividiendo cuando hago los despejes, ¿sí? Entonces te va a quedar 100 newtons por, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está dividiendo, pasa multiplicando, por 150 centímetros cuadrados dividido la superficie que me quedaba, que ¿cuánto era? 25, ¿no? Y esto era igual a 2. Entonces, hago las cuentas, este centímetro cuadrado se va con este centímetro cuadrado y ahí ya me queda la unidad de fuerza que es newton. Entonces, a mí la cuenta
me dio 600 newton. F2 vale eso, ¿sí? Entonces, nueva formulita que aparece, esta, ¿sí? La fuerza 1 sobre la superficie 1 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, reemplazo los datos y hago el despeje. Lo difícil acá es el despeje, ¿sí? Si vos pasás mal, pasás por ejemplo, no sé, multiplicando para abajo, está mal. Vos tenés que pasar siempre lo que está dividiendo, ¿sí? Entonces, haces el despeje y después resolves las cuentitas, terminas de simplificar ¿cómo se llama esto? Las unidades y ya te da la unidad de Newton, que es la fuerza número 2. Bueno, ahora en el próximo video te grabo los otros ejercicios que están faltando.